de empezar una nueva semana en la presencia del Señor. Un poquito de volumen, un poquito. Gloria a Cristo. No se calle. Aprenda a alabar al Señor. Gloria a Jesús. Una vez en Estados Unidos estábamos viajando de Miami a Chicago. Son como 24 o 23 horas de camino. Y llegamos a una ciudad de pura gente morena. En el trayecto, ¿no? Como a mitad de camino, no me acuerdo ahorita el nombre de la ciudad. Y llegamos y había una iglesia cristiana y estaba llenecita, las mujeres con sus sombreros, morenas, todos los varones bien internados, y era un fiestón, hermano. Era una fiesta que había alabando al Señor, un júbilo, algo que jamás en mi vida yo había visto así. Y yo decía, realmente así es como se tiene que alabar al Señor, así con júbilo, con alegría. Deje sus problemas atrás, deje sus desilusiones en el pasado. Usted ha venido a alabar a Dios, usted ha venido a exaltar a Dios. Olvídese del calor, olvídese de todo, alabe a su Señor. Hoy puede ser su último día. Alábele con gozo, con alegría. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor por esta oportunidad que Él nos da, hermanos. Bien, denle un saludo a su hermano, denle un abrazo, dígale Dios te bendiga, mi hermano. No sé si estamos bien con la pila aquí. ¿Estamos bien? Gloria al Señor. Maravilloso. Ya se les ve otra cara ya. Todo serio, todo así, preocupados. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés está después de Proverbios. Amén. En el centro de la Biblia, casi en el Antiguo Testamento. Los Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Gloria a Cristo. Este es un libro que escribiera el gran sabio Salomón. Y él declara cosas interesantes. Vamos a considerar en esta hora. ¿Lo tienen todos? Vamos al capítulo 3 de Eclesiastés. Y doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente el verso 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Una vez más, leamos todos juntos. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El Señor bendiga su palabra. Puede sentarse y darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor. La Tierra es el único lugar, este planeta, que tiene horario. Ningún planeta, porque no hay vida en los otros planetas, al menos no nadie es testigo de eso,
no existe el horario. ¿Y por qué en el planeta Tierra existe el horario? Por el sistema que Dios estableció con la luz solar, el día y la noche. El día y la noche tienen un ciclo de 24 horas, en el cual en un lado del planeta es de día porque está la luz del sol y al otro lado de noche, aun cuando le alumbre la luna. Bendito sea el Señor. En el cielo no hay horario. Sin embargo, para los asuntos de la tierra, para los asuntos de nuestra vida humana, Dios habla como si en el cielo hubiera horario. Dios, por ejemplo, dice, el día y la hora nadie sabe, sino mi Padre, dijo Cristo, ¿no? De la llegada del Señor. El Señor habla de tiempos, la mitad de un tiempo, etc. Pero está hablando de los tiempos humanos, porque en el cielo no hay tiempo. En el cielo se vive una eternidad. ¿Para qué el tiempo si allá es eterno todo? No requiere tiempo. Pero acá sí, porque aquí hay mortandad. Acá se muere no solo el hombre, se mueren las plantas, se mueren los animales, todas las cosas vivas, todas las criaturas vivas tienen un tiempo de vida. Entonces se controla ese tiempo. Y en este tiempo, controlado por el hombre a través del reloj de las horas, los hombres han establecido una forma de vida, la cual está programada, cada cosa en su lugar. Cuando Salomón escribe estas palabras y comienza a hablar del tiempo, él habla como el hombre tiene entendimiento del tiempo. Dice que hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para trabajar, tiempo para dejar de trabajar, tiempo para reír, tiempo para llorar. Es decir, se establece que en la vida siempre hay un antagonismo, es decir, hay algo contrario a lo que uno entiende por bueno. Si hay bueno es porque hay malo, si hay malo es porque hay bueno, si hay derecho es porque hay izquierda, ¿no? Si hay luz es porque hay tinieblas. Entonces siempre hay el contrario, y cada cosa, tanto lo que nos agrada como lo que no nos agrada, se manifiesta en un determinado momento. Y es eso lo que Salomón trata de explicar, de que estos sucesos agradables y desagradables aparecen en un determinado momento. En nuestra vida, por ejemplo, no todo el tiempo es agradable. Hay momentos desagradables. No quisiéramos que eso pasara, pero pasa. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque lo desagradable, en cierta forma, cuando se sabe usar, sirve para provecho del hombre. Forja el carácter, establece experiencia, te hace considerar los efectos que otros sufren. Entonces, estas cosas obran para bien en la mente positiva, en la mente que tiene a Dios, en el corazón que sabe que todo está bajo el control divino. Para los hombres que no tienen a Dios, los tiempos desagradables los llevan al suicidio, los llevan a la depresión, los llevan a la amargura, al rencor. Para los cristianos, los tiempos desagradables nos pueden hacer sufrir, nos pueden crear dolor, pero no nos llevan a esa forma radical o extrema de querer quitarnos la vida, porque nosotros entendemos que cuando el límite de nuestro control ya no puede más, tenemos entonces el control divino sobre nosotros. Y eso nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. Gloria al nombre del Señor.
ningún problema con eso, ningún problema con que usted le dedique tiempo a su trabajo, a sus estudios, a su hogar, a la familia, a su persona, a sus mascotas, a las plantas, a ir a pasear, a ir a hacer lo que tenga que hacer. No hay ningún problema. El ser humano en su capacidad ha creado todo eso y tiene que convivir con lo que ha creado. Y Dios así lo ha permitido. Pero sí hay problema cuando el hombre no sabe distinguir que así como Él ha programado tiempo para todo, Dios también ha programado un tiempo. Y Dios ha programado un tiempo final. Me acuerdo hace años atrás, todos los pastores, las iglesias, que por supuesto buscaban al Señor, tenían como meta la obra misionera, enviar obreros, pastores, misioneros a diferentes regiones del mundo. Era como que el Espíritu Santo había implantado ese sentir. Y de diferentes países, especialmente de Puerto Rico, salieron muchos misioneros. Puerto Rico se convirtió en una isla de misioneros. En el mundo entero habían misioneros puertorriqueños, en Perú y en todas partes del mundo. Fueron los forjadores e iniciadores de la obra de Dios, predicando el Evangelio y estableciendo iglesias. Luego los americanos y luego otros más de diferentes países que salían, pero Puerto Rico era el que se veía la gran cantidad de misioneros que salían. Y esto sirvió como un ejemplo y un sentir a imitar. Todos los demás países comenzaron a crecer dentro de la iglesia, dentro de su territorio, estableciendo iglesias, creciendo obreros, pastores. Comenzaron también a abrir nuevas obras en otros países. Y la obra misionera se extendía y se podía percibir que ese era el sentir en ese momento del Espíritu Santo. Mover todo tipo de hombres y de mujeres por todo el mundo y comenzar a predicar el Evangelio. No teníamos el avance tecnológico que hay ahora. No habían celulares en esa época. Solo habían los teléfonos de casa, esos que se marcaban con un disco. Esos eran los únicos. Y en algunos pueblos tenían que pedir a la operadora que te comunique con la persona con quien querías hablar. Y no todos tenían tampoco teléfono en sus casas. A veces me pregunto cómo pudimos vivir sin estos aparatos que hoy tenemos, de la cual nadie puede ya dejar de vivir sin él. Usted, por ejemplo, no podría entender cómo vivir sin celular. Usted no sabe, ya se ha adaptado a comunicarse con todo el mundo a través de las líneas telefónicas, a través del chat, sea WhatsApp, Facebook, Instagram, lo que sea. Usted se comunica con su familia, con sus amigos, con todas las personas. Usted puede hablar lo que quiera, poner lo que quiera. Y es un estilo de vida, una forma de vida que hay ahora. Pero antiguamente no había teléfono. Y no estoy hablando de muy antiguamente, solamente de unas décadas atrás. Póngale 40 años, 50 años atrás. No había celulares. La gente vivía bien sin el teléfono. Y de esa manera, pues había que trabajar de forma personal con las personas, predicándoles el Evangelio. Y el sentir del Espíritu Santo en esos tiempos era llevar
la palabra de Dios a través de estos misioneros. Muchos murieron, muchos fueron asesinados y otros lograron éxitos extraordinarios, abrieron obras por todo el mundo. El evangelio se conoció de esa manera. El tiempo pasó y había tiempo para prepararse en un seminario, en un instituto bíblico, y pasar 2 o 3 años internado allí, siendo enseñados en todas las materias que tenían diferentes nombres, ¿no? La teología, que estaba dividida en muchos aspectos. Se estudiaba la angiología, se estudiaba la profecía, se estudiaba la hermenéutica, y todas estas cosas ayudaban al mejor entendimiento de las Sagradas Escrituras, a tener mejor orden y comprender mejor incluso los evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos se le llama cuando en diferentes pasajes, en los diferentes evangelios se habla del mismo relato, pero que tiene algunas variantes, ¿no? Entonces hay unas que son compatibles y otras no, que entran en duda. Por ejemplo, dice que Jesús, dice en un evangelio, entró por Jericó a Jerusalén y se encontró con un ciego que gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en el otro evangelio dice que Jesús entraba de Jericó a Jerusalén y se encontró con 2 ciegos. Y los 2 gritaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, entender, ¿habían 2 o había 1? Y aspectos como esos, pues se encargaban en los institutos de dar luz para poder entender. Y se pasaban años, 2, 3 años, hasta que se graduaba y quedaba listo para ser un futuro pastor o un misionero en cualquier lugar del mismo país o de otro país. Había tiempo para eso. Había tiempo para hacer una serie de viajes, hacer retiros, hacer muchas cosas. Había bastante tiempo. ¿Y por qué digo que en esos tiempos había bastante tiempo? Porque hoy las cosas han cambiado. Hoy nos damos cuenta que ya no estamos tan seguros con nuestro horario personal, con nuestro tiempo humano. Estamos viendo aparecer ahora en escena tiempos que vienen de Dios. Se le llama tiempos finales. Tiempos finales que cada vez se hacen más claros ante nuestros ojos. Las profecías que declaró nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando le hicieron la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor, porque habrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y habrán guerras, rumores de guerras, habrán pestes y hambre por doquier. Habrá una serie de calamidades. El Evangelio de Lucas dice que la gente estará asombrada y perturbada a causa del bramido del mar y de sus olas. Habrán señales en los cielos, dice. Habrá señales en la tierra también. Habrá, dice, un corre-corre de aquí para allá. Habrá mucha persecución, habrá mucha violencia. Y estaremos como en los días de Noé. Cuando Cristo nuestro Señor declaró estas palabras hace más de 2000 años atrás, todo estaba aparentemente no tan convulsionado como ahora, porque siempre han habido guerras, siempre en toda la historia
ha habido rumores de guerras, también han habido terremotos y también ha habido muchas calamidades, pero nunca como en estos tiempos. La continuidad nos tiene a todos, la continuidad de todos los desastres naturales nos tiene alarmados, nos tiene preocupados. Los climas se han alterado totalmente en el mundo entero. El calentamiento global ha generado una serie de catástrofes naturales. Las plantas se mueren, hay sequías terribles. En el África, hace poco tiempo, vino una sequía como nunca hubo en más de 80 años en el África. Y murieron muchísimos animales y murieron muchísimas personas. Asimismo, en diferentes países cercanos al África, hubo un tremendo ciclón que mató un montón de personas, miles de personas. Entre 3 países juntos dice que han habido por lo menos 1,5 millones de muertos. En Haití hubo un terremoto tan terrible que murieron 250 y tantas mil personas. Igualmente en Ecuador, hace unos años atrás hubo un terremoto terrible donde murieron muchos, miles de ecuatorianos. En el Perú también han habido terremotos. En México, tornados y huracanes han arrasado pueblos completos. Y no es que el huracán vino y arrasó, sino que hay una continuidad de huracanes. Se han formado ciclones en lugares donde nunca ha habido. Hace poco hubo un tornado, un ciclón acá en las costas peruanas. Eso nunca lo hemos sabido, nunca lo hemos visto. Primera vez, al menos yo en mi vida, primera vez me entero de que se forma un tornado, un ciclón en el mar, en las costas peruanas o cercanas a él. Eso siempre se ha visto en las zonas tropicales, en el Caribe, allá por el Triángulo de las Bermudas, que afecta a Haití, afecta a Puerto Rico, Cuba, afecta parte de Estados Unidos, las Islas Bahamas, pero en Sudamérica eso nunca se había visto. Lluvias torrenciales en diferentes países del mundo creando inundaciones terribles. Eso tampoco nunca se había visto tan seguido. Sin embargo, aún en países donde están preparados, donde tienen un buen caudal de desahogo de agua, se inunda a causa de las precipitaciones tan fuertes. En otros lugares las nevadas han sepultado casas. Siempre ha nevado. Hay países como Moscú en Rusia y en parte de Europa y en Estados Unidos donde siempre ha nevado. Nunca ha habido problema porque están preparados para eso, pero las nevadas últimamente han sido más terribles, desastrosas, sepultando casas. Es decir, usted entra a su casa a dormir y cuando amanece usted quiere abrir la puerta, no puede porque es una montaña de nieve. Está congelado allí. Y tiene que pedir ayuda para que vengan los bomberos, para que ellos con sal, porque la sal derrite la nieve, con sal puedan derretir, con palanas, con máquinas, y sacar a la gente de sus casas. Y otros quedan sepultados y por el frío mueren. Se congelan los tubos de agua. No hay agua porque está congelado, todo se ha hecho hielo por dentro. No se puede bañar, no puede tomar agua, no hay agua. Todo está congelado. Todas las tuberías, todo, aún en la energía eléctrica, todo se trastorna. Eso puede suceder una vez cada cierto tiempo, pero ya
se ve seguido. En un país primero, luego sigue otro país, después otro y así. Escuchamos un terremoto aquí y de repente estamos escuchando otro terremoto en otro lugar y de repente otro más en otro sitio. Amenaza de terremoto también en nuestro país. Estudios que se hacen del subsuelo muestran la corteza terrestre con profundas rajaduras. Hay una serie de grietas que está creando bastante preocupación en los sismólogos y que están alertando a las poblaciones, preparándolo por medio de mensajes por la televisión, que tengan a la mano linternas, que tengan esto, que tengan lo otro, que la vía de comunicación se pueda hacer de tal manera, porque ya ellos han visualizado que vienen situaciones extremas, lugares donde los peces mueren. No se sabe qué está produciendo la muerte de cantidades de peces marinos, tanto grandes como pequeños, pero están muriendo en cantidad. Y otros peces emigran buscando aguas frías. En el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos en toda nuestra costa, en nuestro mar, tenemos la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es una corriente de agua fría, por eso nuestro mar es frío, o al menos era frío. La corriente de Humboldt generaba esa frialdad en las aguas y ciertas especies marinas de agua fría, pues son los que habitan allí. Pero el fenómeno del Niño, que es una corriente que viene del trópico, una corriente de agua caliente, se ha introducido en nuestro país y antes aparecía cada cierto tiempo, pero ahora ya no, ahora ya es más continuo y más permanente. Tanto así que ha cambiado el sistema de vida en el mar peruano. Antes, por ejemplo, no había tiburones en las costas peruanas, ahora las hay porque el tiburón es un pez de agua caliente. Y donde hay corriente de agua caliente, ahí están esos animales. Y otros que son de agua fría han emigrado, han buscado frío. O se han ido a las profundidades. El hecho es que no solo ha cambiado el estatus de vida marina en el mar, sino también han cambiado el orden natural de nuestra atmósfera, porque ahora hay lluvias torrenciales y el calor es más intenso cada año, y esto es un aviso de que el planeta Tierra está entrando en un colapso, que la atmósfera, que la capa de ozono se está partiendo. Estamos ante un eminente peligro de desastre mundial. Dios lo ha descrito en su palabra, que estas serán señales de los últimos tiempos. Bendito el nombre del Señor. Pero nosotros, como no estamos metidos en esa ciencia, ni somos observadores del subsuelo ni de la atmósfera, sino que somos personas que vivimos el día a día, vecinos de a pie, que trabajamos, estudiamos, estamos en nuestros asuntos para sostenernos económicamente, estamos ajenos a la ferocidad del problema y simplemente vemos las noticias, nos alarmamos y más nada podemos hacer. Pero como cristianos, como hijos de Dios, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos un lugar donde congregar y donde se nos
nos enseña la palabra de Dios, debemos entender de que estas cosas no son obras de la casualidad, que esto fue ya vaticinado y que nos ha tocado a nosotros en esta era vivir esta tragedia. Nos ha tocado ser parte de las personas de los últimos tiempos. La gente se está muriendo en cantidad, no solamente por los desastres naturales, se están muriendo de enfermedades raras, paros cardíacos hay por doquier, dolencias hay por doquier. Tal vez los médicos a nivel mundial, por no alarmar más a la gente, tratan de dar suavemente el anuncio de que nos cuidemos, que nos preocupemos por nuestra salud, pero la verdad es de que el ser humano está siendo azotado por plagas, por virus, por bacterias que no pueden controlar. Ya cuando esto se vuelve epidemia, pues ya no queda más razón que decir, sí, tenemos esto. Hay un coronavirus, hay esta epidemia tal, hay esta otra. Se anuncian que vienen otras epidemias más. Pero mientras no aparezca, la gente pues no le da importancia. Pero nosotros le damos la importancia en cuanto al conocimiento del tiempo de Dios. Estamos en un tiempo en que Dios ha dicho que esto va a colapsar y que también hay una esperanza de que el Señor nos va a librar de muchas cosas a través del arrebatamiento de la iglesia. Pero los creyentes no le ponen atención al arrebatamiento de la iglesia. Es como dice la Biblia, mi Señor tarda en venir. Otros dirán que eso no es real, porque eso lleva muchos años de que el arrebatamiento, que el rapto de la iglesia, eso no es verdad. Si usted entra al YouTube, al Google, usted va a encontrar una gran cantidad de líderes espirituales diciendo que el arrebatamiento no se va a dar. Y otros dicen que el arrebatamiento va a ser al final, después de pasar la gran tribulación. Y una serie de enseñanzas y de doctrinas herejes que tratan de colocar paños fríos, como diciéndole, tú vives tu vida normal como la estás viviendo, no pasa nada. Eso del arrebatamiento, ¿sabe Dios cuándo? Eso sí es real. Así que tú sigues dedicado a tu trabajo, a tu negocio, a tus cosas, olvídate de las cosas de Dios, no las tomes tan a pecho, no seas tan radical. Tú te vas a morir de viejo y el Señor no va a venir. Algo así es el mensaje subliminal que ellos nos dan. Pero la gran verdad es que cuando vemos todas estas anomalías naturales de violencia, porque el Señor dijo, será como en los días de Noé. Los días de Noé, antes del diluvio, la gente dice que estaba llena de violencia, que todo designio del pensamiento, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. La gente mataba. Si no le gustaba tu cara, te agredía. Es lo que está pasando hoy. El sicariato aumenta, no en el Perú, en el mundo. Los asesinatos son mayores cada vez más y más. Los gobiernos, lamentablemente, en su estado de corrupción, no pueden controlar esto, porque la corrupción misma no le permite
A ellos les conviene tener delincuentes, avalar delincuentes para poder sostener su corrupción. Por ejemplo, el narcotráfico es un flagelo que a muchos gobiernos en muchos países les conviene, porque se enriquecen a través del narcotráfico. El narcotráfico no solamente es la distribución de droga a otros países y al mismo país, es la fuente de sicariato, de delincuente, porque aumenta el personal que asesina, que trabajan para ellos. Los gobiernos tienen prácticamente a toda esta gente a su lado. Ellos son los que dirigen, ellos son los que gobiernan, ellos son los que pagan. ¿Por qué cree usted que en la televisión aparece: detuvieron a la negra Tomasa, por llamarle así, con 200 quetes de pasta básica de cocaína? Y se ve en las cámaras cómo entra la policía, rompen la puerta y ahí está la negra Tomasa, ahí están sus hijos, los agarran a todos, los tiran al piso, cuentan los quetes de pasta básica, 200 quetes, y se la llevan presa. Y todo un tremendo notición, ¿no? Ah, qué bien, la policía tomando control de esta gente que está destruyendo a la juventud. Esta droga se vendía en los colegios, esta droga se vendía en las discotecas, etcétera, etcétera. Pero ¿quién no sabe eso? Pero ahí queda. Se supone que la negra Tomasa tiene alguien que le distribuye a ella. Y ese alguien que es mayor que ella tiene a alguien que le distribuye a él. Es decir, es una cadena hasta llegar al más grande, al pez gordo. Pero las autoridades solamente llegan hasta la negra Tomasa. Al que le sigue no llegan, y al otro menos, y al otro nunca lo ven. La policía en todos los países del mundo, amado hermano, tiene un servicio de inteligencia, y todos estos sectores militares saben perfectamente quiénes son los narcotraficantes. Ellos saben quiénes son los distribuidores, ellos saben dónde están, ellos saben dónde venden, dónde distribuyen, cuál es su zona. Ellos lo saben. No pueden echarle mano, porque arriba, en el alto mando de las fuerzas militares o del gobierno, hay gente que está bien pagada. Y bien pagada estamos hablando de que te doy cada cierto tiempo tus 50 millones, tus 100 millones, y te quedas quieto. Y para que tengas publicidad, agarra a la negra Tomasa. Pero a mí no me puedes tocar. Entonces, este estado de narcotráfico trabaja también con el terrorismo. Porque se ha puesto usted a pensar de dónde tiene el terrorismo dinero. ¿Quién lo solventa? ¿De dónde? Si ellos no trabajan, ellos matan, ellos hacen la guerra a un país. ¿De dónde consiguen armas? ¿De dónde tienen dinero para la logística? ¿De dónde para moverse internacionalmente? ¿De dónde? Pues del narcotráfico. Porque ellos se convierten en cierta especie de guardaespaldas a los narcos y a sus mercaderías. Son soldados a favor del narcotráfico y ellos le pagan, ellos le solventan. Esa es la razón por la cual tienen dinero. Y cuando ellos ingresan al poder, entonces el narcotráfico sigue siendo su aliado predilecto. Porque ellos son los que traen las ganancias millonarias para estas personas, que son cientos de personas en el poder que se alimentan de todos estos jugosos sobornos. Y son millones, tienen
en las Islas Caimán, en Europa, en bancos donde no se puede ver las cuentas. Tienen millones. Nosotros somos pequeñitos, somos pobres, con la justa tenemos para mantenernos, pasamos penurias y situaciones, no tenemos la más mínima idea de cómo se mueve de dólares, 2.000 millones de dólares, hermano. Si todo el mundo sabe que esa persona se ha comprado casas allá en Miami, se ha comprado casas allá en tal lugar, otros hasta se han comprado una isla. Y eso lo saben, pero nadie puede hacer nada, porque así es el mundo. Y todo esto termina en violencia, porque se capta más gente a tener mayor ventaja y libertad para distribuir, para la droga. Se necesita más gente que pueda tener control, y esta gente se vuelve violenta por el dinero, y cada vez es peor y peor. En los colegios escuchaba a López Obrador, el presidente de México, decir de que es necesario que hayan pobres, y hay que procurar que hayan pobres siempre, porque el pobre se somete. El pobre, tú le regalas un plato de comida y te sigue, pero el que entra a la clase media ya tiene cierta solvencia y dice, no, espérate un momentito, ¿no? Entonces ellos, para tener cautivo a la gente, necesitan tenerlos todos pobres y darles bonos y darles cosas, y el pobre no se da cuenta. El pobre lo aplaude. ¿A quién aplaude? A uno metido en todas estas prácticas de maldad, a estas prácticas de violencia, de crimen organizado. ¿Por qué la delincuencia aumenta en un país? ¿Acaso la policía no tiene la capacidad? Cuando la policía quiere capturar a alguien, lo captura. Le hace el seguimiento y en pocos días ya está capturado. La Policía Nacional es efectiva. Tiene un centro de investigación extraordinario. ¿Pero por qué no captura? Porque esta gente está blindada por gente que está en altos grados, y que dentro de las bandas narcotraficantes hay jefes, y a veces conviene eliminar a este grupo y al otro grupo dejarlo, etcétera, etcétera. Son cuestiones de intereses de ellos. Y por eso el sicariato, la maldad, todo eso cunde pues en un país. Pero esto, a pesar de que se sabe, no hay solución. Ha incrementado la violencia. Y estamos ahora como en los días de Noé, donde todo pensamiento y designio del corazón del hombre es solamente el mal. Todo es el mal. El pecado se ha hecho ahora público. Antes el pecado se hacía escondidas. No se hablaba, hablar de adulterio era un hecho pues muy íntimo, ¿no? Muy personal. Que descubrir un adúltero era algo muy difícil, porque era muy oculto. Pero ahora el adulterio está a la luz del día. Igual la fornicación, el sexo libre, o sea, eso es algo ya natural, normal. Ha ido acostumbrándose la gente a eso. De tal manera que se ha perdido el orden. Usted puede ver que sus hijos se van a estudiar a casa de fulana con sus amigos, y ahí están y se amanecen allí. Para usted,
su chiquita preciosa está estudiando, pero su chiquita preciosa está fornicando. Y eso la ha convertido en una mujer con cierta autoridad, porque está en prácticas pecaminosas, y las prácticas pecaminosas hacen que la oscuridad tome su mente. Y por eso son tan irrespetuosas, tan mandonas contra su madre, contra su padre, amenazan y se vuelven muy rebeldes. Y usted no entiende por qué está pasando eso. Si yo me esfuerzo, yo le doy buena educación. ¿Usted cree que buena educación es porque le puso en un mejor colegio? Dentro de todos los colegios que hay en la zona, hay uno que es caro, uno que tiene una reputación de ser buen colegio, estrictos, que enseñan bien. Entonces, para usted, ese colegio es darle buena educación. No, usted está equivocando educación con formación. Hay una formación de orden moral. Eso no se lo da el colegio. Eso se lo da usted. Eso lo da Dios. Entonces, puede estar en el mejor colegio, en la mejor universidad, costosa y todo, pero puede tener una vida de prostitución allí, puede tener una vida de drogadicción, puede tener una vida a su manera, como quiera. Algunas se cuidan y otras tal vez no tuvieron el suficiente cuidado y salen embarazadas. Y ya sus niñas pequeñas ya se comportan como si fueran grandes, con pensamientos y formas de hablar obscenas y todo lo demás, como si fueran grandes. Esta situación de pecado ha llevado a un liberalismo que ha arrinconado al mundo a los días de Noé, como Sodoma y Gomorra. Entonces ahora la gente ya no sabe qué cosa es, porque unos dicen que son mujeres siendo hombres y otros tienen una palabra que se me ha olvidado, que es de todo, es hombres, mujeres, animales, todo. O sea, puede asumir el papel de cualquiera de ellos. Su mente, por supuesto, está embotada. La oscuridad ha tomado control de su mente. Y esto se propaga por doquier. De tal forma que se forman grupos, se establecen círculos. Y salen a las calles reclamando derechos y que no sé cuánto. Y tienen su estilo de vida. Antes no era así. Antes hasta para darle un beso a una enamorada, eso era un mundo. Ahora un beso no es nada. Entonces, si nos damos cuenta, en el factor humano, en su decadencia moral, en su estatus como persona, han perdido su dignidad. Y esto los ha llevado a ser violentos. Y la Biblia nos habla de ello. Que la tierra en general, el mundo, hablando ya de la humanidad, no de la naturaleza solamente, sino de la humanidad, del ser humano, está como en los días de Noé. ¿No es esto un anuncio claro de los últimos tiempos? Si Cristo lo dijo, como en los días de Noé será mi venida, mi llegada. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos un poco más a fondo. Entremos en las iglesias.
Las iglesias siempre han sido reconocidas como el último bastión, la trinchera moral, espiritual, la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Los creyentes antes eran creyentes muy temerosos de Dios, sujetos, obedientes, muy dados a la palabra, estudiosos de la palabra de Dios, metidos en la oración. Era raro encontrar un creyente que no fuera así, porque el que entraba a la iglesia entraba ya y era convertido, ya se establecía. Además, en la iglesia había esa forma, el llamado al conocimiento de la palabra, el estudio de la palabra, se tomaba como algo prioritario e importante. Hoy las cosas han cambiado. Los creyentes, así como aquellos hijos menores rebeldes que se rebelan y hacen lo que quieren, en las iglesias los creyentes se están comportando igual. Les dio resultado en sus hogares, pues cuánto más en la iglesia. Si en mi casa yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿cuál es el problema con la iglesia? En la iglesia ya casi no hay estímulo a la palabra, a la oración. La gente no ora, la gente no lee la palabra, a pesar de tener todos los mecanismos. Aun cuando usted no tenga Biblia, la tiene en su celular. Pero en estos últimos tiempos, una de las frases de Cristo fue que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es un resultado que estamos viendo. El amor de muchos se está enfriando. Y de esos muchos que antes eran baluartes, que antes eran ejemplo, que antes eran vida espiritual, esos muchos creyentes consagrados, gente fiel, han ido decayendo y decayendo, a tal grado que ahora ya no son lo que fueron. Y ese es el resultado de que a causa de la maldad, porque han sido contaminados con la maldad, y a causa de la maldad su amor a Dios se ha ido enfriando, se ha ido enfriando y enfriando, a tal grado que cuando leemos nosotros las cartas a las iglesias en el Apocalipsis, dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio. La tibieza es una mezcla entre lo caliente y frío. Hay una tibieza. Es una mezcla. A Dios nunca le ha gustado las mezclas. O eres frío o eres caliente. O das agua dulce o agua amarga. O eres luz o eres tinieblas. No hay grises. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la gente no le interesa. Y lo que simplemente hay hoy en día en las iglesias es una religiosidad. ¿Y cuál es la prueba de ello? El desinterés por las cosas de Dios. El total desinterés de las cosas de Dios. Ya nada de las cosas de Dios les parece sagrado. Antes todo era sagrado, hasta la silla donde estás. Ahora no. Y como nada es sagrado, pues nada tiene suficiente valor espiritual como para darle connotación. Entonces,
de Dios, ni tampoco hay ningún deseo de ser parte de los propósitos de Dios. Simplemente cumples un horario. La escuela dominical, vamos. Vienes, te sientas, escuchas y te vas. Y algunos se van contentos y otros se van renegando y otros se van contrariados y otros dicen, no sé, creo que lo dijo por mí, ya no voy a venir más. La gente no tiene sentido espiritual. Hermanos, estamos viviendo tiempos finales. Tiempo donde ahora es muy peligroso que tú te mueras porque no se sabe en qué estado espiritual estás. Y cualquier cosa puede pasar y no podemos morir. Porque ante la tibieza, escuche bien esto, ante la tibieza espiritual se pierde la protección divina. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes, de los que le buscan, de los que le temen. Si usted no le busca ni le teme, ¿qué ángel cree que le está dando vuelta a usted? ¿El ángel de Jehová o el espíritu maligno? La tibieza te quita la protección. Por lo tanto, estás expuesto a la muerte. Si a ti te tuvieran que operar hoy, corres el peligro de que te puedes morir en el quirófano sin sentir nada. Simplemente te mueres. ¿Y a dónde va tu alma? ¿A dónde va tu alma? Con la violencia que hay, cualquiera te puede meter un tiro por un celular. Cualquiera baja de una moto y te quita el poco que tienes y no tienes nada. Pero te mataron. Estás comiendo en un restaurante lo más tranquilo, cuando en eso entra y una bala perdida te cae en el cerebro y ¿qué haces? Porque estamos en medio de la violencia. No se sabe lo que va a pasar. Y no estás protegido. Porque cuando estás protegido, el Señor guarda tu entrada y tu salida. Dice la palabra de Dios. El Señor acampa como poderoso gigante. Bendito el nombre del Señor. Dice que Él te tiene en su mano y nadie te podrá arrebatar de su mano. Ni un solo cabello de nuestra cabeza perecerá. Él es tu escudo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jesús le declaró a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Le está diciendo, Jerusalén, estás desprotegida, estás sola, estás a merced de tus enemigos. Yo he querido juntarte bajo mis alas, bajo mis brazos, y tú no quieres. Matas a los profetas, los apedreas. Y hoy te declara Dios a ti. ¿Cuántas veces te quise refugiar en mis brazos? Pero tú discutes, contradices, maldices, reniegas, difamas, calumnias a los que están por eminencia en la obra de Dios. Eres una persona que ha perdido la protección. ¿Con qué facilidad hablas de tus hermanos en la mesa con tu familia? Tienes hijos inconversos, pero dices, el pastor así, los hermanos asá, que mi hermana fulana. Tienes gente inconversa en tu mesa. Tienes hijos inconversos, tienes el esposo inconverso. Ellos escuchan y dicen que en tu iglesia pasan esas cosas. ¿Y yo que quería ir? No, déjame aquí como estoy mejor. ¿Sabe por qué no tienes la capacidad
un poco de criterio, porque no estás bien, porque tú no eres del corazón de Dios. Eres una persona mundana, solo que tienes un disfraz que se llama cristiandad, pero eres una persona mundana. Pero Dios conoce los que son suyos. Él conoce los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo, dice la Biblia. En los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de los creyentes se enfriará. Y entonces más son los que se van que los que entran. Y no se van porque les den motivo. No se van porque ven algo malo. Se van porque el enemigo trabaja en sus mentes. Ellos no tienen vida espiritual, no oran. Ellos no estudian la palabra. Ellos no están en el ambiente espiritual. El enemigo los tiene agarrados del cuello. El enemigo los agarra de acá y los jala al oído y le dice: vete de ahí, salte de ahí, ese es un mentiroso. Cuando no hay vida espiritual, pues te enfrías. Te enfrías. Decía el otro día predicando: tú no tienes revelaciones divinas. Tú no tienes experiencia con Dios. Hace mucho tiempo. Algo tiene que estar pasando. Porque debemos tenerla. Algo tiene que estar pasando. Lo que está pasando es que estamos en tiempos finales. Y hay una manada pequeña. Hay un grupo pequeño a quien el Señor le dice: soporta un poco más, aguanta un poco más, sírveme a mí. Mire, esa manada pequeña se caracteriza porque sabe distinguir el tiempo, sabe que estamos en el tiempo del Señor. Ellos, aparte de distinguir y evaluar bien sus tiempos humanos, de trabajar, de hacer las cosas humanas, ellos saben evaluar el tiempo de Dios. Va paralelo. Los cristianos no descuidamos el tiempo de Dios. Así como estamos presentes en el tiempo humano, estamos presentes en el tiempo del Señor. Y le damos prioridad y le damos valor al tiempo de Dios. Nosotros podemos hacer muchas cosas humanas y podemos tener ganancias y podemos tener muchas cosas. Pero nosotros sabemos, amado hermano, que nada de esas cosas nos van a servir, porque los tiempos cada vez se ponen más peligrosos. Y entonces todos tus afanes y todo lo que tú haces, si tú lo analizas y eres un poquito inteligente, te vas a dar cuenta que te están apartando de la iglesia. Dios no está en contra de tus afanes, pero está en contra de que te apartes de la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Las cosas de esta vida tienen su lugar. Pero el Señor fue bien claro cuando dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso implica que ambos tienen su lugar. El César, que representa este mundo y a esta vida cotidiana y a las necesidades propias del ser humano, y Dios, que representa la vida espiritual, la vida eterna, las promesas, su palabra y sus propósitos. Descuidar cualquiera de los dos no es
Está mal. Si tú te dedicas a la familia, a tus cosas y al dinero y dejas a Dios, está mal. Tienes que ser equilibrado. Tienes que estar atento a los tiempos. ¿En qué tiempo me ha tocado vivir? Estoy en tiempos malos. En cualquier momento me puedo morir. En cualquier momento puede venir un terremoto. Nadie está libre. Un ciclón, una inundación, se puede abrir la tierra, erupcionar un volcán. Nadie está libre, excepto los que están al tanto con Dios. El Señor te guardará, porque tú eres fiel. Te guardará. En Apocalipsis, al final, hay una declaración bastante complicada, que hay que analizarla bien, porque dice, el que es inmundo, siga inmundo todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. O sea, está diciendo que tu condición depende de ti. ¿Tú quieres seguir siendo inmundo? Dios no te lo va a prohibir. Hay gente que dice, Señor, ayúdame, yo no quiero. Tú quieres. Porque el que no quiere, no quiere. Tú quieres. Sigue inmundo todavía. Tú quieres ser santo, sigue santo todavía. La mentalidad en estos últimos tiempos ha cambiado. Estamos en tiempos peligrosos. Nos ha tocado vivir. En cualquier momento el anticristo, en cualquier momento el arrebatamiento, en cualquier momento la muerte. La muerte sale. Usted lee Apocalipsis, las plagas, los 4 jinetes del Apocalipsis son juicios de Dios a causa del pecado. Estamos en tiempos malos. Debes cambiar tu manera de mirar las cosas. Preocúpate por tu vida espiritual. Hay personas, por ejemplo, que dicen, yo siempre me he preocupado por los demás, nunca me he preocupado por mí. Y es tiempo que me preocupe por mí ya. Pues de la misma manera, tú siempre te has preocupado por las cosas de este mundo, por las cosas de esta vida. Es tiempo que te preocupes por tu vida espiritual, por las cosas de Dios. Porque si no lo haces, estás en peligro. El Señor nos dice a todos, están en peligro. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque están en peligro. Y si tú no lo entiendes, si tú no lo ves, es porque no quiere verlo, porque no hay peor ciego que aquel que teniendo ojos no quiere ver, y aquel que teniendo oídos no quiere oír. Peligro eminente. Últimos tiempos. Prepara tu corazón, tu vida para Dios. Prepárate para Dios. Lo demás es insignificante. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Todo tiene su tiempo, dijo el sabio Salomón. Todo debajo del sol tiene su hora. Tal vez haya alguien que diga, pastor, yo entiendo y reconozco que estoy debilitado.
Estoy debilitada. Ya no estoy como antes. Antes yo me quebrantaba cuando oraba, ahora no puedo. Me ganan otras cosas. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Yo no quiero perderme por toda la eternidad. Yo no quiero estar sin tu protección. No quiero que tu presencia esté lejos de mí. Yo quiero ser un hijo, una hija tuya. Quiero tu bendición, Señor. Si hay alguien en esta hora que diga, pastor, ore por mí, por favor. Ore por mí. Levanta tu mano y haré una oración por ti. Dios bendiga esas manos que se levantan. Dios te bendiga. Ponte de pie ahí donde estás. Voy a hacer una oración por ti. Gloria a Dios. El Señor es bueno. El Señor es maravilloso. Con tus ojos cerrados, dile al Señor, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho. Santifica mi vida, Señor. Hoy me arrepiento, hoy te pido perdón, hoy vengo a ti humillado. Yo no tengo excusas. Te necesito, Señor Jesús. Ven a mi corazón, sálvame. Perdona todos mis pecados. Díselo con tus propias palabras. Mientras oramos por ti toda la iglesia. Todos los hermanos se ponen de pie y me ayudan a orar por todas estas vidas. Gloria a Dios. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tu palabra ha sido declarada. Es una alerta la que tenemos de parte tuya, Señor. Estás haciendo llamados a tu pueblo a que no se dejen confundir, a que no se vayan ellos a diluir de esa sólida formación espiritual. Que ninguno se aleje, que ninguno se pierda. Mira aquellos que levantaron sus manos. Hoy se acercan a ti. Hoy te piden perdón. Hoy se humillan delante de ti. Y yo te pido, Padre, que tú extiendas tu mano de poder. Esa mano maravillosa, salvadora, sea puesta sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y que ese fluir de tu Espíritu Santo, de tu poder maravilloso, Señor, fluya en la vida de ellos, rompiendo cadenas y ataduras satánicas. Toda obra demoníaca la hacemos inoperante. Toda fuerza de las tinieblas que ha estado esclavizando y arrastrando hacia la liviandad, hacia el pecado, atamos y hacemos inoperante y echamos fuera. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra demoníaca en la vida de estos creyentes. Se rompan las cadenas y ataduras en sus vidas y sean libres para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Y los que estén enfermos sean tocados, sanados, libertados de toda opresión de enfermedad en sus cuerpos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria